Café Caracol, con las leyendas del deporte de todos los tiempos. Dirige Rafael Villegas. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a este Café Caracol, bienvenidos a este Café del Aire. Este Café del Aire que hoy lo vamos a dedicar a uno de esos jugadores brillantes de la década del 90 en Colombia. Porque indudablemente esa década del 90, con todo lo que nos dio, Campeonato Mundial de Italia, Campeonato Mundial en los Estados Unidos, Campeonato Mundial en Francia, jugadores que comenzaron a repartirse por el mundo, tuvo entre toda esa lista un jugador supremamente interesante, importante y uno de los mejores zagueros centrales que ha tenido el país, Alexis Mendoza. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rafa? Un gusto para mí saludar a tu audiencia. Y bueno, agradeciéndote esta oportunidad de compartir contigo este tiempo. Pues sí, en Ecuador, ¿no, profe? Sí, estamos acá en Ecuador, en Sangolquí específicamente. ¿Cómo se llama la población? ¿Salgo qué? ¿Perdón? ¿La población cómo es que se llama? Sangolquileño. Sangolquileño. ¿Y dónde queda? Esto queda a 25, 30 minutos de Quito, en un valle saliendo de Quito. Encontramos el Valle de Sangolquí, una población pequeña, más o menos de 70,000 personas, 80,000 personas tiene esta población de Sangolquí, aquí donde la sede de Independiente del Valle, y donde nosotros estamos radicados también. Ya, debe ser muy bonito el paisaje, ¿no? Un valle en altura. Sí, aquí es altura, estamos a 2.500, casi 2.600 metros, es un valle. Es muy frío porque hay mucho viento, pero en este momento estamos en un verano bien bravo, mucho sol, no llueve por ahora, pero sí hace muchas brisas, y es producto del tiempo en que estamos viviendo ahora, que es el verano de acá. Claro, un verano de tierra fría que pega. Así es, pega duro el sol. Bueno, profe, ¿y cuánto tiempo tiene ya ahí? ¿2 años? Ahora voy para año y medio, Rafa. Cumplo año y medio ahora, a final de recién estamos cumpliendo 1 año, y el contrato se me cumplía a final de año, pero ya renovamos por 1 año más. La directiva ha estado contento con nosotros y nos hablaron para prorrogar el contrato, y lo hicimos por 1 año más. Ya, me estaba preguntando acá Yesir Rodríguez, nuestro hombre de las perillas, y me estaba diciendo, le está yendo bien a él, en Independiente del Valle. Pues ahí está la respuesta, le han renovado contrato porque la cosa va bien. Sí, gracias a Dios, hemos hecho buen trabajo, el grupo se ha identificado con el trabajo nuestro, los muchachos que han llegado en buena tónica, se ha armado un buen grupo. Ahora mismo en la actualidad llevamos 3 fechas de la segunda vuelta, estamos primero, con diferencia de goles. Tenemos 2 equipos que también están con el mismo puntaje de nosotros, pero ahí estamos haciendo el trabajo y intentando buscar los objetivos que nos hemos trazado. Ya, cuerpo técnico colombiano, ¿no? Sí, todo el cuerpo técnico colombiano. Usted se llevó a Carlos Araujo, gran jugador de Junior, Carlos Araujo como asistente técnico. Sí, así es. Ahí está acá conmigo, está el profe Alex Acosta también, que está allá de la costa. Está el profesor Germán Rodríguez, que también es un bogotano, pero con ascendencia barranquillera, de sus padres barranquilleros, y es prácticamente el cuerpo técnico. Ya, ¿y está su hijo? Sí, también está Alexis Enrique, que llegó a principios de este año. Él es la conexión de la reserva y nosotros de la profesional. Él hizo su curso de entrenador y acá hubo una apertura para hojas de vida, y él avaló esa exigencia que pedían para ser contratados acá, y gracias a Dios le ha ido bien, ha estado bien con las categorías menores, y ahí va haciendo su camino también. Ya, pero le costó mucho trabajo que le aceptaran al hijo, porque no debe ser fácil, ¿ah? No, fíjate que no fue tan fácil, porque acá exigieron, la apertura que hubo fue con las exigencias de unas especificaciones
en su hoja de vida que el hijo mío las pudo concretar, como eran haber jugado fútbol profesional, tener su cartón de entrenador de fútbol de categorías menores y de mayores, tener experiencia y conocer la parte de formativa, y él tiene mucho conocimiento de la parte de formativa. ¿Él jugó fútbol también, fútbol profesional? ¿Perdón? ¿Jugó fútbol profesional? Sí, él jugó fútbol profesional. Él estuvo más que todo moviéndose por el lado de Centroamérica, por Honduras, Costa Rica, Panamá. Estuvo haciendo las inferiores con Junior, y después de ahí ya el profesional lo hizo por fuera. Estuvo hasta con reserva con Junior, y hasta la B estuvo con Junior. Después de ahí pasó a Centroamérica, donde hizo la profesional. Pero es que tenía un techo muy alto, es que es muy complicado. Sí, lamentablemente no pudo hacer la carrera en Barranquilla o en Colombia, en algún equipo como uno lo hubiese querido, pero ahí tuvo su experiencia también en el fútbol y sabe lo que es ese momento de los entrenamientos y los partidos de fútbol profesional. Ya, ¿cuál es el momento entonces de Independiente del Valle hoy? ¿Cuál es qué? El momento de Independiente del Valle. No te entiendo la pregunta. Es decir, en este momento dentro del campeonato, torneos internacionales y tal, ¿cómo anda Independiente del Valle? Nosotros, aquí hay un solo campeonato de todo el año. Aquí, pero se divide en 2 vueltas. Hay un primer lugar que lo ganó el Delfín, y él ya pelea el campeonato con el que quede primero de esta segunda vuelta. Esos 2 primeros disputan el campeonato, el campeón del año. Ese campeón del año va directamente a Copa, el segundo va directamente a Copa, y el tercer cupo y el cuarto que dan de Copa Libertadores se sale por la reclasificación que hay de todo el año. Y después del cuarto al octavo son Copa Suramericana. ¿Y el equipo está ahí en la conversación? Sí, nosotros ahora mismo primero y aspiramos a defender este primer lugar a muerte. En Ecuador se valora mucho el trabajo del técnico colombiano. Sí, porque hemos tenido buenos sucesos acá. Yo creo que la huella que han dejado los entrenadores anteriores, los que estaban en selección, creo que ha sido muy marcada, y acá son muy respetados los técnicos colombianos, y ellos han dejado una huella bien grande acá en lo que es el fútbol ecuatoriano. Muy bien, este es el hoy, el presente de Alexis Mendoza en el fútbol del Ecuador como técnico del equipo de Independiente del Valle. Estamos en el Café Caracol, ya seguimos. Muy bien, continuamos con Alexis Mendoza, hoy técnico de Independiente del Valle. Oiga, ¿es verdad que a usted en la calle lo han llegado a confundir con Barack Obama? Sí, sí, ha sido un parentesco que nos han sacado que será muy palpable cuando era el presidente de Estados Unidos. Pero ya se ha calmado un poco, porque ya no es el presidente de Estados Unidos, pero sí me decían que me parecía mucho a él, pero a mí no me parecía que tuviese algún parecido con el presidente de Estados Unidos. Pero en algunas ocasiones me molestaban. Pero alguna vez cuente una anécdota, alguna vez le dijeron: señor presidente, siga ¿usted qué está haciendo aquí? Sí, en un avión cuando trabajamos con Honduras, una vez que nos subimos al avión para hacer un partido que íbamos de viaje a Estados Unidos, como nosotros viajábamos con saco y corbata, una señora se levantó y me saludó como si viera al presidente y me pidió una foto, y la gente se echó a reír. Yo, a mí también me causó risa, pero pude darle la foto a la señora y se quedó tranquila. Hablemos de su carrera futbolística. Usted es barranquillero, ¿50 y cuántos años tiene ya? 55 años, con día de fiesta y domingo y todo. Bueno, y nació en Barranquilla. ¿En qué barrio de Barranquilla? Nací en Barranquilla un 8 de noviembre en el barrio San Isidro. ¿Comienza los pinitos de fútbol, sus inicios de fútbol dónde? Bueno, los hice cerca de ahí, en el barrio San Isidro, un barrio al lado del barrio San Isidro, que todavía uno guarda esos recuerdos del barrio del Carmen, que ahí fue donde me inicié futbolísticamente, y que gracias a Dios ahí pude hacer muchas de las categorías inferiores para haber pasado a Junior, y que eso ya después fue la continuación de mi carrera. Pero de una familia acomodada,
o con mucha necesidad en la parte económica? Sí, fuimos una familia de estrato bajo. Mi padre siempre trabajó por el bienestar de nosotros. Siempre fue un hombre de trabajo. Ya falleció mi papá, mi mamá también, pero siempre fueron esos padres que estuvieron pendientes de nosotros para darnos lo necesario. No tuvimos abundancia de nada, pero sí tuvimos mucho el amor de padre y los de nuestros hermanos también, juntos como familia, y pudimos sobrepasar las vicisitudes que tuvimos en infancia. ¿Y eso del fútbol salió de dónde? ¿De la calle o hay alguna herencia familiar? No, salió de la calle porque a mí me gustaba primeramente era el béisbol, porque en Barranquilla y en toda la costa se jugaba mucho más el béisbol que el fútbol. Y en ese entonces, en los años 70, todavía era el béisbol que mandaba en la costa. Pero un compañero me invitó, me entusiasmó para que fuera a conformar un nuevo equipo que estaban reclutando jugadores, y yo me presenté, y gracias a Dios con los días, con los entrenamientos, la cosa se fue dando a mi favor, y gracias a Dios pude quedar ahí, y ya de ahí me encarrilé de lo que fue toda mi carrera. Ahora, como beisbolista, ¿qué era? Primera base y tercero o cuarto bate, o sea que era buena manilla y buen bate. Claro, buena manilla, porque usted es un hombre alto y de brazos largos. Sí, gracias a Dios me desenvolvía bien en ese medio del béisbol. ¿Y quién lo llevó a Junior, a las divisiones menores de Junior? No, a Junior me presenté, después de haber ingresado en una selección Atlántico, me presenté a Junior en un inicio de año, cuando hacen la citación para que los jóvenes que quieran probarse en Junior vayan en sus categorías menores y se prueben, y gracias a Dios yo pude asistir, y también tuve la fortuna de quedar en ser escogido con la gran cantidad de los jugadores que habían ido. ¿Y quién lo recibe en Junior como técnico en aquella ocasión? Me recibe Otón Dacuña y el profesor Eleno Gutiérrez con Papi Peña y el profesor Antonio Julio. ¿Y usted siempre fue zaguero central o llegó en otra posición? No, yo cuando yo inicié en el barrio Carmen, cuando me fui a probar y cuando fui escogido, inicialmente era delantero. Era un puntero derecho más o menos, era rápido porque esa era mi condición, pero después el técnico que teníamos ahí, que era el profesor Narciso Valdomiro, que incidió mucho en mi carrera deportiva como jugador, él me fue buscando posición hasta que me colocó de central, y me dijo que él me veía muchas opciones ahí, que me seguiría probando ahí. Y gracias a Dios que la cosa se fue dando para bien, yo también me fui sintiendo bien, me fue gustando la idea y me quedé como central. Ya, ¿usted es un zurdo neto o un derecho neto? No, yo soy derecho neto, mi lateralidad es derecho, pero aprendí a utilizar la izquierda en el fútbol. Eso le iba a preguntar, porque muchas veces lo vimos como central izquierdo. Sí, aprendí a manejar la izquierda casi en la misma forma que la derecha, y eso me dio la oportunidad de poder manejar los dos perfiles sin ningún inconveniente. Bueno, ¿y quién lo acercó al equipo profesional? ¿Cuándo usted llega y ya le dicen, venga, va a jugar en el equipo profesional? Bueno, esa es una anécdota bien bonita que hay ahí, el por qué yo definitivamente ya juego profesional. Porque yo estaba, en ese tiempo que yo estaba jugando en las menores de Junior, en la reserva, yo estudiaba de noche. Y esos estudios eran de universidad, pero yo no había llegado todavía a la profesional. ¿Y entonces? Entonces, hubo un viernes que no tuvimos clases, pero mis compañeros de clase, que la mayoría trabajábamos, todos quisieron irse al ¿cómo se llama?, al Hotel El Prado, que había un evento de música, de salsa, del Gran Combo, y todos nos ponemos de acuerdo para ir, pero yo en el camino me devuelvo y le digo, muchachos, nos vemos mañana, y me voy para mi casa. Me fui para mi casa, llegué como a las 9:30 de mi casa, llegué temprano, y me acosté, y como a las 11:30 o 12 tocan a la puerta de la casa, y es Papi Peña quien llega a buscarme, y mi papá se asombra que a esa hora me fueran a buscar, pero él les explica el por qué me tengo que concentrar, porque no se habían podido recuperar los centrales que tenía en ese momento, que era Dulio, Verdugo,
y se me da la oportunidad de estar en el Junior en ese momento que nos concentran ahí en ese partido. Y la paradoja que hay ahí, la anécdota que hay ahí es que si yo me hubiese ido a la fiesta con mis compañeros, quizás no me hubieran encontrado en mi casa. Entonces son de las oportunidades que se presentan en la vida y que hay que tomarlas y uno tiene que estar preparado. Claro, al que le van a dar le guardan, dicen por ahí, y entonces aparecen esas cosas. Ahora, a usted le tocó, fíjese lo que acaba de decir, lesionado Verdugo, lesionado Dulio Miranda. Junior era un equipo que en la parte central defensiva tenía tipos supremamente fuertes, aunque Verdugo tenía su calidad, y yo no voy a decir que Dulio no eran jugadores de la calidad de un Alexis Mendoza. Es decir, llegar a ganarse esa posición ahí era muy difícil. Sí, era muy difícil en ese entonces porque eran muy buenos jugadores. Además eran muy experimentados, también estaba Lucho Grau, también estaba Federico Hernández, que eran jóvenes en ese entonces. Y el último en que llegó en esa posición fui yo. Y gracias a Dios que pude hacerlo en ese partido que fue contra Santa Fe. Y después de ahí ya no volví otra vez a estar en profesional, sino que seguí jugando en reserva hasta el año 84 que me mandan al Cúcuta Deportivo. Ah, usted tuvo que hacer pasantía en el Cúcuta. Así es, sí señor, igual que Carlos, igual que Cortina, igual que Campbell, igual que Héctor Col, Jaime Vargas, nos mandaron para allá 5 jugadores de la categoría menores de Junior para hacer esa pasantía por el Cúcuta. ¿Y cómo le fue allá? Bien, gracias a Dios pudimos jugar, tuvimos una temporada allá, pudimos jugar y el año 85 regresamos a Barranquilla y Junior cambia de técnico, que ahí entra el profesor Saporiti y él nos deja en el equipo profesional. Ah, pero es que en eso tiene mucha suerte, porque Roberto Marcos Saporiti era un hombre que le encantaba la pelota al piso, la pelota bien jugada. Sí, así es, y le gustaba también la gente joven, jugársela con la gente joven, y ahí en ese entonces él nos dejó a todos los que estábamos en el Cúcuta y a la mayoría de los jugadores jóvenes que estaban también en Barranquilla. Y ese Junior, cuando ustedes vuelven en el año 85 con Saporiti, ¿qué extranjeros tenía ese Junior? En ese entonces los extranjeros estaba Bausa, Carnevali como arquero, estaba el Oso Díaz también, y el otro que estaba era el delantero Babington estaba con nosotros en ese entonces, que era el número 10. Claro, el inglés. Sí, así es. Venía de jugar de Huracán y había sido jugador de la selección argentina, muy buen jugador. Pero le iba a notar algo, a usted le tocó con Bausa. Sí, así es, tuve la fortuna de participar con él en Junior. Él era un jugador de selección argentina también, tenía mucha experiencia, era un central con mucho gol por su estatura, por su juego, y eso me sirvió mucho a mí para estar al lado de él y poder hacer un poco de experiencia ahí para después poder jugar. Ya, ¿y se quedó en Junior hasta qué año? ¿Hasta el 89? Hasta el 89 me quedé en Junior, que de ahí pasó a la América. Pues ese tema del América lo vamos a conversar un poquito más adelante acá en este Café Caracol. Hoy estamos con Alexis Mendoza. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con Alexis Mendoza, estamos en el Café Caracol y nos está contando su historia desde la llegada a Junior, su paso por el Cúcuta Deportivo y luego va a la América. Llega a la América, profe, pedido ¿por quién? ¿Por quién era el técnico de la América? ¿El médico? Sí, en ese entonces era el doctor Gabriel. Tuve la fortuna de tenerlo como técnico y gracias a Dios que pudimos hacer un buen trabajo con el doctor Ochoa. Después tuve al profesor Pacho Maturana, que era el técnico de selección, también lo tuvimos ahí. Y participé con el profesor Pacho el año 91 y el año 92, que fueron los 3 años que estuve con el América, el 90, 91 y 92. Y fue campeón con América, fueron sus primeros títulos. Sí, así es. Fuimos campeón 2 veces y un subcampeonato. Dio ese campeonato. Ahora, yo decía al comienzo de este programa que esa década del 90 fue algo realmente espectacular para Colombia por la cantidad de jugadores, Alexis, que tuvimos y que pudimos mostrar a nivel mundial en la participación de los campeonatos mundiales. Sí, así es. Creo que ese fue
fue una época maravillosa del fútbol colombiano porque hubo mucho talento, el jugador que teníamos era de mucho talento y eso se notó en las participaciones que tuvimos en las Copas Américas, en las eliminatorias, en los mundiales, que abrieron los espacios para que el fútbol colombiano se abriera campo a nivel internacional y que hoy estén regados muchos jugadores colombianos en esas ligas internacionales. Y tuvimos momentos brillantes, pero no sé si usted lo comparte conmigo. ¿El momento más brillante cuál pudo ser? ¿El 5-0 frente al equipo de Argentina? ¿O usted cree que lo que pasó con Colombia frente a Alemania en el Mundial del 90? Yo creo que fueron dos momentos bien bonitos y bien dicientes para el fútbol colombiano que nos marcaron y que nos dio a conocer. Creo que esos dos participaciones que tuvimos nosotros, el haber jugado en el Mundial contra Alemania y haber hecho ese gran trabajo, y el partido también maravilloso que hicimos en Argentina para clasificar al Mundial del 94, creo que eso nos brindó a todos y a Colombia ser conocido como potencia en fútbol. Ya, pero para usted debe ser, no sé, pienso yo, más importante lo de Argentina, el 5-0, porque usted ese partido lo jugó como titular. En el 90 usted no jugaba como titular. Sí, para mí creo que fueron dos eventos trascendentales. Para mí, tanto uno como el otro nos marcaron mucho. En Colombia nos marcaron mucho y a nivel internacional nos dio a conocer lo que somos nosotros como equipo de fútbol y también como jugadores internacionales. Claro, Alexis, pero hubo otro partido, el partido del año 87 en la Copa América contra la selección argentina, que venía de ser campeona del mundo en el año 86 con Maradona a bordo, y Colombia en esa Copa América le ganó a la Argentina en la Argentina. Sí, así fue. Ese fue también fue un inicio del proceso, de ese mismo proceso que se inició con el profesor Pacho, que después de ahí se desglosó todo lo que fue el trabajo que se pudo hacer en las eliminatorias, en las Copas América, en los campeonatos que pudimos participar, y que ese trabajo que se realizó con ese gran equipo y la gran gente que tuvo Nacional para hacer la base, que nos dio a conocer a todos y la identidad del profesor Pacho que le da al fútbol colombiano. ¿Y siendo Nacional la base de esa selección, a usted alguna vez le dijeron venga a jugar a Nacional? No, porque primero porque yo estaba bien en Barranquilla, y segundo por la característica de equipo como estaba conformado Nacional, que la mayoría eran de Medellín, y que esa base era muy fuerte de ellos, y quizás por eso nunca tuve esa oportunidad de haber jugado con ellos. Pero fíjese que hubo un muchacho de Barranquilla, que usted lo nombró ahora, Héctor Cortina, que sí llegó a Nacional. ¿Perdón? Hubo un muchacho de Barranquilla, que usted lo nombró ahora, Cortina, Héctor, que sí llegó a Nacional. Héctor Cortina. Sí, claro. Alcanzó a estar... Él estuvo conmigo, estuvo con nosotros en todo momento, con Junior. Estuvo participando con nosotros y tuvo esa oportunidad de jugar allá. Ya, bueno, pero entonces, después de que se va del América, volviendo al tema del América, donde usted sale campeón en 2 ocasiones, vuelve a Junior, y ya al regresar a Junior, ya fue campeón con Junior. Sí, así fue. En el año 92 terminamos ese campeonato de primero, salimos campeones con América, y regreso a Junior y se arma un gran equipo con el profesor Comesaña, con Valderrama, con el Niche, con Valenciano, con Pacheco, en fin, una cantidad de figuras que también nos dio la oportunidad de salir campeón también ese año 93. Y con toda la esencia barranquillera, ¿no? Porque ese equipo jugaba como le gusta al barranquillero, toque y goles. Sí, así es, teníamos una identidad nuestra, pero también teníamos ese factor que a la gente le gusta en Barranquilla, que el equipo jugaba bien, y teníamos unos jugadores que individualmente eran excepcionales. El título del 93, el título con Comesaña, fue el título aquel del gol de Mackenzie sobre la parte final, donde le arrebatan el título al Medellín. Así es, ese fue un cuadrangular espectacular, porque en 90 minutos los 4 equipos que estábamos en esa final habíamos sido campeón en algún lapso
de esos 90 minutos. Y finalmente Junior nos fuimos nosotros y nos quedamos con el título. Y cuando estaban en la cancha en ese famoso partido, ¿a ustedes les dijeron que el partido de Medellín ya había terminado? Sí, claro, a nosotros nos iban dando los datos de los resultados. Y así mismo nos dijeron en ese tiempo, cuando todavía nos estábamos jugando en Barranquilla, que ya en Medellín estaban festejando porque ya había terminado, hacían 4 o 5 minutos antes del partido. Claro, hasta que apareció el mono y ¡pum!, le puso esa pelota a Mackenzie y tome. Sí, así es, creo que fue la última jugada que tuvimos. Después de un tiro de esquina en contra nuestra, hicimos un contragolpe muy fuerte y eso nos dio la oportunidad de que el mono, con el talento que siempre tuvo, le diera ese pase bien claro a Mackenzie para que pudiera finalizar ese gol y ganar 3-2. Ya, ¿y el título del año 96 lo consiguen con quién? No, fue el año 95. Ese título lo conseguimos cuando estaba con nosotros el profesor Pizzi Restrepo. Ah, ese fue el de Carlos Pizzi Restrepo, claro. Ese es un título muy recordado por Pizzi, porque imagínese, para un cachaco, ser campeón en Barranquilla con el Junior no era fácil. Sí, así era. Y él era uno de los técnicos que venía en ese proceso de consolidarse, de todos esos técnicos que salieron de Antioquia, que todos tenían un talento muy excelente para dirigir, y que eso le dio la oportunidad en la costa de que él pudiese ser técnico de Junior, y gracias a Dios que se nos dio la oportunidad de tenerlo con nosotros y haber conseguido ese campeonato. Ya. Usted tuvo un paso por México, en el Veracruz, en los Tiburones de Veracruz, ¿se acuerda? Sí, claro, eso fue el año 96, el final del año 96, y estuve una temporada allá, y en el 98 regreso nuevamente a Junior y ahí te retiro. Ya, pero ese año es en el año en que va Valenciano también a ese equipo y que va René Higuita, ¿o no? Sí, así es. También estuve con Leonel, estuvo Valenciano, Leonel y yo estuvimos en ese equipo. ¿Y qué pasó? Si era una buena base. Sí, era una base, pero era un equipo que se estaba armando, recién se estaba armando, y no nos dieron la espera total de que todo el grupo pudiese haberse estabilizado con un campeonato más. Y terminó un campeonato, y ahí empezaron a vender jugadores, porque cambiaron el técnico también, cambiaron la junta directiva, el equipo lo vendieron y todo se cambió en el club. Claro, y de ahí le tocó regresar, y no es muy duro para un jugador ídolo de Junior, campeón con Junior, regresar a un equipo como el Unicosta, que apenas trataba de aparecer. Sí, así es. Tuvimos también ese paso por Unicosta, que ayudamos a conseguir ese cupo a la primera, y después ya de ahí de Unicosta pasó nuevamente a Junior y ya nos estabilizamos ahí como final ya en el equipo. Ya, Alexis, ¿por qué se retiró? ¿Por qué se retiró tan rápido? Pienso yo, ¿no? Usted se retira en el año 98. Sí, me retiro en el año 98, tenía 36 años ahí. Consideré, ya lo venía pensando de la posibilidad de retirarme, ya lo venía evaluando con mi familia, con los técnicos también que tenía en ese entonces, el profesor Zurdo López, ya lo había anunciado, y decidí retirarme del fútbol porque consideré de que ya estaba en ese proceso ya de finalizar mi carrera, y por todo lo que había jugado prefería hacerlo yo mismo antes de que me dijeran de que no iban a utilizar más en los equipos, y consideré que era mejor retirarse uno mismo, dar un paso al costado y salir bien con todos. Entonces tomamos la decisión en ese año. Ya, ¿y se retiró lesionado o se retiró entero? No, me retiré en plenas condiciones, con posibilidades de seguir jugando, pero ya no lo quise hacer, quise retirarme por mi propio medio. Y se retiró en Junior, imagínese. Sí, así fue. Claro, en el equipo de toda la vida. Estamos hoy con Alexis Mendoza en este Café Caracol. Ya seguimos. Vamos a hablar ya de una etapa que es brillante para Alexis Mendoza, la etapa de la dirección técnica. Muy bien, estamos con Alexis Mendoza. Bueno, ¿a usted siempre le picó el gusanito de ser director técnico, o cómo llega a la dirección técnica? No, yo no lo tenía en mis planes.
yo creía que no tenía la paciencia para ser director técnico, muchas veces lo dije. Los técnicos que tuve a mi lado durante el tiempo en que ya estaba para retirarme, ellos me decían que sí, que yo tenía un perfil para dirigir, y yo les decía que no me gustaba, que no tenía la paciencia para dirigir. Y ellos me decían de que eso se iba aprendiendo poco a poco. Pero en mi haber no tenía esa idea de que podía llegar a ser entrenador de fútbol. Ya. Y bueno, yo veo que usted arranca en Alianza. Yo la verdad no me acordaba. Usted arrancó en Alianza como técnico. Sí, yo primero tuve una experiencia con Junior como asistente. Yo primero fui asistente del profesor Peláez. Después tuve al Mono Pelufo también como asistente, que me dieron esa oportunidad en Junior de trabajar con ellos. Después ellos se fueron de Junior, yo también salí de Junior. Después se me dio la oportunidad de trabajar como técnico en el Alianza, pero fue muy corta ese paso mío por Alianza Petrolera, porque fueron solamente 4 meses que estuvimos, por muchas dificultades que tuvimos ahí, nos encontramos. Cuando llegamos me prometieron que podían solucionarla, después en el camino no lo solucionaron, había un descontento total de los jugadores, y lamentablemente no nos pudimos quedar mucho más tiempo ahí, y solamente fue ese tiempo que tuve con ellos, como 4 meses. Claro. Y luego usted está, ¿cuánto estuvo con Reinaldo Rueda? ¿Como 10 años? Sí, con el profe estuvimos 10 años, 2 años dirigiendo la selección en Colombia, la selección mayor. Después 4 años en Honduras y 4 años en Ecuador. A ustedes los llaman en esa selección Colombia del año 2006 a que apaguen ese incendio de la eliminatoria y en el último partido se quedó Colombia por un gol. Sí, así fue. Así fue. Nosotros tuvimos la oportunidad, logramos tener esa oportunidad al final de poder clasificar, pero traíamos unas dificultades en todo el proceso de la selección muy dura cuando la tomamos. El equipo estaba en una situación bien crítica en la parte de abajo, y nosotros con el profe Rueda y el cuerpo técnico y los jugadores logramos llegar a esa última oportunidad del partido con Paraguay con posibilidades de clasificar, pero lamentablemente no teníamos, ya los ahorros se nos habían acabado y no teníamos margen de error. Claro, ¿no? Y esa eliminatoria, fíjate cómo es la vida, ¿no? Esa eliminatoria la comenzamos mal, la comenzó mal Pacho, que era el maestro de todos, y la comienza mal esa eliminatoria. Yo recuerdo el último partido con Venezuela, que le costó precisamente el puesto a él. Ahora, ¿usted cuándo conoció a Rueda? ¿Usted cómo llega a trabajar con Reinaldo Rueda? Bueno, con el profe Rueda nos conocíamos, como nos conocíamos casi toda la gente en Colombia de fútbol. El profe siempre estuvo en las categorías menores de la selección Colombia, nos veíamos en los aeropuertos. Yo todavía jugando y él dirigiendo, hasta cuando ya yo me retiro y dejo de ver al profe, porque él siguió con su trabajo de la sub-19, de la sub-20, perdón, que obtiene ese tercer lugar maravilloso de Colombia en Emiratos Árabes. Yo no había tenido mucho contacto con el profe Rueda, pero él ya me conocía, nos conocíamos de lo que habíamos hecho, de lo que yo era, también de lo que habíamos vivido, como en el caso mío como futbolista. Y llega el momento en que se da esa coyuntura de la selección Colombia con el profe Pacho, que deja la selección Colombia. En esos días estaba regresando el profe Rueda de Emiratos Árabes de ser tercero. Le ofrecen la selección al profe Reinaldo, porque tanto el profe Pacho como yo habíamos renunciado todo el cuerpo técnico de la selección que estaba en ese entonces. Y Colombia tenía compromisos ya estipulados de unos 5 partidos a nivel internacional en ese mitad de año del 2006. Entonces le dan esa selección al profe Reinaldo y él me solicita que lo acompañe en esos partidos, porque yo conocía ese grupo de jugadores que estaban con nosotros.
y yo acepto estar con el profe Pacho en esos 5 partidos que hicimos, que fue una recorrida bien brava. Fuimos por 3 continentes en 15 días con 5 partidos que hicimos, y gracias a Dios que nos fue bien. Ganamos 3, empatamos 1 y perdimos 1. Y después de ahí yo no me vuelvo a ver con el profe con el profe Rey. No me vuelvo a ver más de ahí como 1 año y medio, 2 años. Yo sigo vinculado a Juniors. Después de 1 año y medio más o menos de que se terminó ese encuentro que tuvimos para esta selección, al profe le dan en propiedad la selección Colombia, y él me escoge a mí como su asistente, para sorpresa mía, porque yo no había vuelto a hablar con él. Nunca nos habíamos vuelto a conversar después que hicimos esos partidos amistosos. Pasó mucho tiempo, pero él consideró y me dio esa oportunidad de trabajar con él. Claro. Y luego se van para Honduras y hacen una campaña en Honduras maravillosa y clasifican el equipo mundial, pero en el caso particular suyo, usted tiene la gran oportunidad de clasificar por primera vez al equipo de Honduras a unos Juegos Olímpicos. Y no solamente eso, sino que sale campeón de toda esa eliminatoria. Sí, así es. Ese es un trabajo que el profe Rey quiso hacer con esa sub-23, para sub-21, perdón, para los Olímpicos, en la cual nosotros pudiésemos tener jugadores que pudiesen tener el llamado a la profesional, a las mayores. Entonces él le solicita a la directiva de Honduras que yo sea el técnico del olímpico, de la selección olímpica, y así sucede, y gracias a Dios tenemos buen suceso. Obtenemos la clasificación a los Olímpicos, y posteriormente salimos primero de la zona, porque le ganamos a Estados Unidos 1-0 para ser los campeones de la zona. Ese fue un tiempo maravilloso ahí prácticamente se puede decir que hice mi debut como entrenador de fútbol. Claro. Y luego viene lo de Ecuador también con Reinaldo, y luego viene ahora la actualidad pues con Independiente del Valle. Y hay un dato que no me puedo olvidar antes de que nos vamos. Usted es el primer entrenador costeño que salió campeón con Junior, porque usted fue campeón de la Copa Colombia. Sí, ese es un logro que tuvimos ahí, gracias a Dios que se me dio. Gracias a Dios que la directiva me dio esa oportunidad de ser el técnico de Juniors. Me dieron esa posibilidad de dirigirlo, de tener ese honor de entrenar al equipo donde yo me inicié, donde me retiré, donde soy hincha, soy aficionado, soy parte de esa institución, porque todo lo que conseguimos fue con esa institución en el fútbol. Y el deseo de todo barranquillero que se ha podido tener esa oportunidad de ser entrenador de fútbol es entrenar y dirigir a Juniors. Claro. Y gracias a Don Fuá, a toda la familia Char, que me dieron esa oportunidad de estar ahí, de ser el técnico de Juniors, y nosotros hacer el trabajo que hicimos ahí, que pudimos salir primeros en campeones en la Copa Águila de la Copa Águila, sí, nuestra Copa, sí, que pudimos salir campeón, y el trabajo que pudimos hacer ahí en el equipo durante ese tiempo que estuvimos ahí, que para mí fue algo maravilloso por todo lo que pude hacer. Claro, y luego pasó lo que pasó y usted se fue, pero se fue con una marca, 21 fechas como invicto de Junior como local, que ese es otro dato que tampoco se puede olvidar. Pues Alexis, placer tenerlo acá, profe, en el Café Caracol, y la verdad es que uno se pone a recordar tantas cosas buenas que han pasado, y la verdad es que no quisiera que un programa deportivo o un programa de radio como este se terminara. Así es, Rafa, te agradezco mucho esta oportunidad de volver a recordar todo lo que ha sido mi vida deportiva, tanto de futbolista como de entrenador, primero como asistente y ahora como entrenador en propiedad, de todo lo que ha pasado, de todo el agua que ha pasado por este puente, y que le estamos agradecidos a Dios por todas esas oportunidades, a ustedes también que nos han aceptado y nos han dado esa oportunidad de compartir con ustedes todo este tiempo. Claro. Alexis Mendoza, nuestro invitado hoy acá en el Café Caracol, le agradecemos muchísimo. Hoy
técnico del cuadro de Independiente del Valle. En 8 días, si Dios lo permite, regresamos al Café Caracol con otro invitado para seguir hablando de fútbol.